Situación preocupante en España. En una reciente publicación de este 6 de enero 2023, España confirma la presencia de la variante Kraken en su territorio. XBB 1.5 habría llegado a España y las autoridades ya estarían hablando sobre el impacto que podría tener esta subvariante de Ómicron, que podría ocasionar no solo una ola de contagio, sino convertirse en la variante predominante. ¿Qué es lo que habrían mencionado las autoridades sanitarias? En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación y sobre todo daremos recomendaciones importantes a tomar en cuenta. Hoy día hablaremos sobre variante Kraken en España. Un punto importante a conocer es que a finales del 2022 las variantes que estarán avanzando en China era el motivo de preocupación, situación que habría llevado a que se movilice la Unión Europea y empiece a plantear protocolos frente a los pasajeros procedentes de China. Un punto importante en donde el mundo habría fijado su objetivo a China. Sin embargo, Estados Unidos por su lado tenía una variante que el mundo habría dejado de seguir. Una variante rama de XBB conocida como XBB 1.5 que en los últimos días ha tomado protagonismo, dado que sería protagonista de un avance de casos COVID-19 en Estados Unidos que estaría preocupando a los científicos. A esta variante se le habría denominado hoy en día como la variante Kraken. Sin embargo, esta variante ya estaría expandiéndose en otros países. En una reciente publicación de este 6 de enero 2023, se estaría confirmando que el sublinaje Kraken ya se encontraría en España y habría sido detectada en Cataluña recientemente. Es importante mencionar que la variante XBB 1.5 estaría presente ya en España. Los cazadores de variantes confirmarían de que la variante vigilada hoy en día XBB 1.5, apodada como Kraken, ya se encontraría en Cataluña. Así lo habría confirmado el italiano Federico Gelli, quien habría hallado a las subvariantes que ahora dominan en España, que serían BQ.1 y su derivada BQ.1.1. Es importante mencionar que según el experto se habría detectado circulando ya en España a un sublinaje diferente, aunque emparentado también a Kraken, que sería XBB.2, que además estaría conteniendo una mutación clave, la F486P, y asimismo tendría una reversión adicional en la espícula vilar A83V. Este sublinaje también circula en Dinamarca, según lo que comprobó el científico, quien estaría proponiendo para que también sea determinada como una nueva variante de Ómicron. La mutación F486 que está apareciendo en varios sublinajes de Ómicron permitiría al coronavirus mantener el escape de la inmunidad frente a los anticuerpos generados por la infección previa o por la vacuna. Mientras que esta nueva versión del sublinaje XBB.2 es novedad, cada vez se refuerza más la idea que XBB 1.5 Kraken es el sublinaje de Ómicron de mayor crecimiento desde la irrupción de esta variante. La Organización Mundial de la Salud estaría monitorizando la propagación en Estados Unidos de Kraken, de la que hay indicios que puede ser la subvariante más transmisible detectada hasta el momento, según habría descrito María Van Kerkhove en la OMS. Todavía no hay pruebas de que esta subvariante sea más grave que otras. No se trata solo de conocer qué variantes están circulando, sino es necesario conocer cuáles son las mutaciones que presentan estas variantes para entender el impacto que podría tener en el avance a nivel de los diferentes países, habría indicado María Van Kerkhove. Detectada originalmente en octubre de 2022, Kraken procede de XBB, que a su vez es un virus recombinante entre dos sublinajes de BA2. Esta subvariante estaría en aumento en Estados Unidos y ya también en Europa, y se habría identificado ya en 28 países. La Organización Mundial de la Salud estaría siguiendo y evaluando el riesgo que constituye esta subvariante. Aparentemente todavía la evaluación de XBB 1.5 como una nueva variante de preocupación no ha sido dada. Sin embargo, es importante seguir su observación.
Apodada informalmente como Kraken por el biólogo evolutivo canadiense Ryan Gregory, XBB 1.5 se estaría asociando a un repunte de hospitalizaciones en Nueva York, donde habría sido detectada por primera vez en octubre 2022. De esta manera ya se estaría indicando que la variante Kraken estaría presente en 28 países y según algunos científicos ya estaría en España. Datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. La situación del avance de la variante XBB 1.5 es preocupante y ya según datos oficiales de la OMS, esta subvariante estaría avanzando en 28 países. La situación es preocupante dado que, al igual que ha ocurrido en Estados Unidos, en donde hay un nivel de vacunación adecuado, nuevamente estarían presentando incremento de casos COVID-19, lo que significa que la variante XBB 1.5, conocida como Kraken, podría nuevamente impulsar nuevas olas de contagios. Datos importantes a tomar en cuenta. España, si bien es cierto, estaba preocupada por la llegada de las variantes de China que ya estarían presentes en su territorio, lamentablemente la llegada de esta nueva subvariante de Omicron, conocida como XBB 1.5 o Kraken, estaría, según algunos científicos, en su territorio. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación importante en donde un grupo de científicos estarían indicando que la variante XBB 1.5, conocida como Kraken, estaría presente en España. Según una publicación de este 6 de enero de 2023, un grupo de científicos liderado por el italiano Federico Gelli habrían afirmado que la variante Kraken XBB 1.5 estaría presente en España. Una situación preocupante dado que científicos habían indicado que, al igual que sucede en Estados Unidos con el avance de esta subvariante, Europa también tendría el mismo destino, en donde XBB 1.5 avanzaría a través de las personas vacunadas y no vacunadas y podría convertirse en una variante dominante. Datos que nosotros debemos tomar en cuenta. XBB 1.5, denominada Kraken, ya estaría en España. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a acompañarme de manera diaria a los diferentes videos que vamos a estar compartiendo. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta de L-Luis Pacora para que usted pueda acceder a información en relación a medicina. Si usted desea ser miembro del canal, en la parte inferior hay un botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen las membresías. Hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, y el segundo, COVID-19, la pandemia por coronavirus. 2 libros que están disponibles a través de Amazon y a través de plataformas virtuales. Si usted desea que evaluemos su caso o desea tener una consulta, hemos generado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867 para poder agendar una cita y poder evaluar su caso. No bajemos la guardia y sobre todo estemos atentos a esta información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.